¿Quién lo ayuda? Julio es el mes de la patria. Y tal como hicimos las semanas anteriores, empezamos la tercera semana de julio entrevistando a un invitado especial, a un gran peruano para abordar los grandes temas del Perú. Esta semana nos acompaña Richard Webb, expresidente del Banco Central de Reserva y actual director del Instituto del Perú, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido, doctor Webb. Buenas noches, Cecilia. Gracias, Richard, por estar con nosotros. Tú has hecho una investigación muy interesante sobre la forma como ha disminuido la pobreza rural en nuestro país. Explícanos en qué ha basado tu investigación y sobre todo vamos con las mejores de las conclusiones. Ha sido una sorpresa para mí, porque yo empecé este estudio hace ya casi 3 años, sin imaginarme que el sector rural que salía a conocer ya era tan diferente a la imagen que yo tenía. Y creo que la imagen que yo tenía es la imagen que la gran mayoría en el Perú teníamos, especialmente los que no vivimos en el campo. Y salía a tratar de entender el obstáculo del alejamiento, del hecho de que la gente vive tan lejos, en una geografía tan difícil, tanto sierra como selva, y donde es tan caro llegar con servicios. La población además vive tan desparramada, en la punta del cerro hay 13 familias por aquí y 8 familias en la punta de otro cerro. Y entonces es casi imposible imaginarse llegar con servicios o el paquete completo, o sea, incluir a esa gente en la forma en que están incluidos o estamos en el resto del Perú. Entonces esa fue la idea del estudio. Entonces, para empezar a entender, decidí ir y visitar algunas provincias especialmente pobres y alejadas. Empecé en Chumbivilcas y después de eso visitamos 4 otras provincias y muchos distritos, y el cúmulo de lo que yo veía cada vez que iba y llegaba a una nueva provincia encontraba sorpresas que no encajaban con la idea que yo había tenido, y principalmente lo que veía era mucho más actividad, mucho más movimiento vehicular, más caminos, más vehículos, ferias nuevas que antes no habían, y muchas señales de mejoras en la producción, nuevos productos. Chumbivilcas fue el primer lugar donde fui. El primer día, en el camino a la capital de Chumbivilcas, que es Santo Tomás, que es un viaje de 7-8 horas desde la ciudad del Cusco, o sea que es bien adentro. En el camino estábamos cruzando la Puna y vimos un grupo de gente junto a la pista. No había nada y no habían árboles, no se veían casi casas, pero había este grupo de gente, paramos y era una feria de la comunidad. Y paseando entre la gente que estaba ahí, bueno, un par de docenas de gente, había una señora que estaba sentada en el pasto con sus verduras que estaba vendiendo alrededor de su falda, pero encima de todo eso habían 3 libros que estaba vendiendo también. Entonces ella me sorprendió mucho, es que está ahí en medio de todo esto, que se estuvieran vendiendo libros, junto con las papas y las baterías y las cositas para el pelo de las señoras. 3 libros. Me acerqué a ver qué libros eran, y uno era un libro de David Fishman. David Fishman es un gurú que ayuda a los empresarios a tener confianza en sí mismos, trabaja la psicología, las actitudes, la motivación empresarial. Los otros 2 libros yo no conocía, pero algo de vacas. Y regresando a Lima, unos días después, en la avenida Javier Prado, en un semáforo,
paramos y se acerca un joven vendiendo libros, y uno de ellos vi que era ese libro que yo había visto en Chonivilcas, de las vacas. Lo compré y descubrí que era lo mismo que Fishman. Entonces los 3 libros de que vendía esta señora en medio de en la provincia que está entre los 3 o 4 más pobres del país y más alejados, estaban leyendo los mismos libros que en San Isidro. Entonces ya empezó a trabajar la cabeza, y de esto no es como me imaginaba. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué ha cambiado? Así empezamos a ver por todos lados indicios de este tipo, ¿no? Ahora, a la conclusión al que llegué después de todos estos viajes, pero después de los viajes, nos dimos cuenta, bueno, solamente hemos visto 5 provincias de las 194 que hay en el Perú. Necesitamos una información sobre el resto, porque de repente ha sido una casualidad que hemos visto que aquí era el cambio, pero no allá. Entonces, de ahí pasamos a otra forma del estudio, que fue hacer una encuesta. Y encuestamos en 215 distritos rurales escogidos de los más pobres del país, más escondidos, sierra y selva. Y ahí descubrimos lo siguiente. Preguntábamos qué distancia tenían a la ciudad donde tenían más relación. Y nos decían, la ciudad es tal y es un viaje de X horas. Y hace 10 años, ¿cuánto? Tantas horas. En promedio de los 200 distritos, el viaje hace 10 años en promedio había sido 12 horas, hoy día era 5 horas. En 10 años los viajes se habían acortado a menos de la mitad. Preguntábamos sobre los salarios, los jornales que pagan a los peones en las chacras. Los salarios se habían más que duplicado en 10 años. Preguntamos sobre el precio de la hectárea. La hectárea se había triplicado en valor. Y la casa en el pueblo había subido 4 veces. Todos estos son promedios de 200 distritos de los más pobres del país. Esto después he estado chequeando a ver cuáles de estos distritos tienen, por ejemplo, canon. No hay ninguna relación entre si tienen canon o no. O sea, entonces, igual a todas estas mejoras se han dado donde no hay canon, como donde sí hay canon. Entonces, la revolución tiene que ver con la construcción de caminos y de carreteras. Indudablemente, porque eso es lo que más ha cambiado en 10 años. Y después ya empezamos a mirar las estadísticas de los kilómetros de construcción de caminos, y ahí descubrimos, pues efectivamente, hasta ahora no entiendo cómo en el país nadie ha estado hablando de esto antes, porque ahí están las estadísticas. En los últimos 10 años se ha construido igual número de kilómetros de camino como en los 50 años previos. Increíble. Pero además, no es tanto los últimos 10, sino más los últimos 5 o 6. Es cuando más se ha construido caminos. Ahora es cierto que antes sí hubo también mucha mejora en los caminos. Durante el gobierno Toledo y también durante en realidad esto arranca durante el gobierno Fujimori. Entonces en ese periodo ha habido un proceso de tremendo aumento en la inversión, mejoramiento de los caminos y construcción de nuevos caminos. Y casi ya se volvió explosivo en los últimos 5 años. Y con estos nuevos caminos, y también creo que por el abaratamiento de los vehículos, entonces se ha llenado de vehículos el interior, que no habían, pues. Y eso ha facilitado el transporte. Tremendamente. Un estudio de un gran número de comunidades que se hizo a principios de los 90, que hizo Cáritas, y preguntaba si en su comunidad había camino o no, y como 30% no tenían camino, pero los que sí tenían, por lo menos la mitad de los que sí tenían, solo pasaba un vehículo una vez
a la semana o una vez al día lo más. Bueno, hoy día es otro mundo, ¿no? Rapidísimo ha cambiado. Estuve en el pueblo de Acobamba, que es una provincia de Huancavelica. La capital es un pueblito que se llama Acobamba. En Acobamba, que es una provincia también registrada como una de las más pobres del país, hay dos servicios, creo que habían, de bus directo a Lima al día. Hay varios servicios de bus directo a Huancayo. Habían más todavía servicios a la ciudad de Huanta. Y para ir de ahí a la capital de la región, que es Huancavelica, ya era colectivo. Uno va a una esquina y había carros esperando. Se llenaba el carro y se iba. Y hay un pueblo más cercano que se llama Paucará, que es como la ciudad melliza de Acobamba en esa provincia, muy comercial. Bueno, es como a media hora. Ahí es como la avenida Arequipa. O sea, no tanto vehículos, pero sí la facilidad de la movilidad y la frecuencia de o sea, van y vienen los vehículos. Y en Acobamba mismo ya hay como 100 mototaxis. ¿Y qué otro síntoma de inclusión, de integración, que además evidentemente se traduce en una suerte de prosperidad por parte de esos habitantes? Variedad de actividad ahora, se ha diversificado. O sea, lo que todavía no entendemos bien es que en la sierra ahora, más de la mitad de la población es urbana, la sierra. Ya no es un campesinado vasto, desperdigado, sino la gente se ha ido concentrando en las ciudades y en los pueblitos de la sierra. Después también, tratando de entender, de contestar esta misma pregunta, estamos viendo las estadísticas demográficas. Y ahí me di con otra sorpresa. Hace 40, 50 años, lo más dinámico en el país eran las ciudades, Lima y otras ciudades grandes. Y los pueblitos crecían un poco, pero no mucho. Y la población rural nada. Hoy día, los pueblitos están creciendo más rápido que Lima o que las otras ciudades grandes. La población rural sí está saliéndose del campo, pero evidentemente muchos de ellos están yendo a los pueblitos. Y típicamente siguen con su chacra, pero además ahora tienen una casa en el pueblito donde hay colegio para los chicos, donde hay posta médica, donde hay toda clase de servicios y donde pueden poner algún otro negocio. El valor de la propiedad, del metro cuadrado, de la propiedad en las ciudades ha crecido tremendamente en los últimos años en el Perú. ¿Ha pasado lo mismo con las hectáreas agrícolas? La hectárea agrícola en esos 200 distritos ha aumentado 3 veces en valor real.